Dieron a conocer las empresas estatales que echaron la mayor cantidad de gente. ¿Quieren conocerlo? Bueno, Los números. En el primer lugar, Correo Argentino, 4.945 personas. Después la operadora ferroviaria, con 2.293. Después está Arca, con 2.996 puestos de trabajo que ya no existen más. Y por último el ANSES con 1.424 procesos de cesantía, gente que se quedó sin trabajo. Y estas serían las empresas estatales que mayor cantidad de gente en patitas en la calle ha arrojado, lo que se ufana el gobierno entre semana de celebrar y todas estas cosas. Bueno, vamos a hablar un poquito de economía, que tiene que ver, por eso el dato duro para presentarla, con una rosarina que es economista del CESO, y se llama Celina Calore. ¿Qué tal, Celina? Marcela Aymar te saluda, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Bueno, yo te estaba dando estos datos que seguramente estabas escuchándolos vos ahí mientras estabas esperándome en línea, que tienen que ver con las empresas del Estado que mayor cantidad de personas han echado. Pero para comenzar esta entrevista sí quería preguntarte sobre algo que tiene que ver con lo que de manera recurrente dice el presidente Milei, que es que todo va a andar muy bien en tanto y en cuanto haya superávit fiscal. Ahora, el costo del superávit fiscal, él nunca lo pensó, y ahí va la pregunta, él nunca lo pensó para que este país trate de tener un modelo más exportador y que potencie la industria, sino que él te dice que hay que llegar al superávit fiscal, pero no lleva adelante intramuros, digamos dentro de la economía argentina, del mercado interno, políticas que afiancen ese modelo de poder exportar más. No, totalmente. Bueno, mira, el tema del superávit fiscal creo que en la última semana también quedó muy evidenciada la debilidad y la insostenibilidad de este superávit fiscal, ¿no? Mm. Por todo lo que vimos de la aprobación en el Senado de las leyes de recomposición o de reparación para jubilados, para lo que tiene que ver con la emergencia en discapacidad, la emergencia en Bahía Blanca, y la cuestión que no es menor de los 23 gobernadores de las provincias poniéndose de acuerdo en un proyecto de ley para avanzar sobre recomponer también los ingresos que les corresponden a las provincias, ¿no? Y que parte de este superávit ha sido también no solo a costa de los jubilados y de sectores vulnerables como las personas con discapacidad, sino también a costa de las provincias. Es decir, Mm. el gobierno ha ajustado y ha ajustado principalmente a las arcas de las provincias, y eso es lo que se está viendo, ¿no? Esta debilidad del superávit, y además es un superávit que no alcanza, como dice el gobierno, para sostener un modelo económico, porque evidentemente quedó también evidenciado durante el primer trimestre las tensiones cambiarias que se han Mm. tenido a pesar de un superávit ya que llevaba varios meses, y tener que recurrir al FMI para tener más dólares cuando, la ideología del gobierno o los manuales económicos que sigue dice, bueno, si tenés superávit no necesitas endeudarte. Entonces, hay varias cosas que crujen en este modelo económico, y yendo a tu pregunta puntualmente, creo que este gobierno no habla de industria, ¿sí? No Mm. habla de industria en ninguna de sus ramas de actividad. Es un gobierno que, por el contrario, ha hecho una apertura indiscriminada de las importaciones, que, por ejemplo, en mi provincia, en la provincia de Santa Fe, ha afectado a diversos sectores. La provincia de Santa Fe es una provincia con una heterogeneidad productiva, modelo, si se quiere, a nivel país, Sí. y ha afectado fuertemente a toda la actividad industrial. Con lo cual es un modelo que apunta más al extractivismo y a fomentar sectores como la minería, el petróleo, el litio, ¿no? Dentro de la minería, como principales fuentes de exportación, que también hemos visto que no han alcanzado esos dólares, a pesar de que han crecido los dólares de exportación por estas vías, no han alcanzado para sostener este modelo de apreciación cambiaria por un lado y apertura importadora. Mm. Quería preguntarte justamente, ya que hablabas y referenciabas lo de Santa Fe, estaba leyendo un artículo de Letra P de estos días que hablaba que, bueno, viste que hasta fin de junio estuvo esta facilidad de baja de retenciones, con lo que tuvo que ver con la soja más fuertemente, de las liquidaciones de lo que es la cosecha gruesa. Bueno, ahora viene la cosecha fina en el segundo semestre del año, son los momentos que vive el campo y el sector agroexportador,
pero hasta más o menos el 20 y pico de julio se estima que durante julio las cerealeras van a liquidar 4.700 millones de dólares, lo cual sería un récord mayor que el junio que hemos vivido, que también tuvo un altísimos niveles de liquidación. Ahora, lo que hablaba el artículo es que después de esos 4.700 millones de dólares de julio de liquidaciones, se viviría un agosto, un septiembre y un octubre de liquidaciones que rondarían por arriba de los 1.000 millones de dólares. Te hago esta pregunta, ¿por qué? Porque baja abruptamente la cantidad de dólares. Recién tímidamente Toto Caputo estos últimos días salió a comprar algunas reservas del Banco Central de la República Argentina. Y además de eso, lo que termina sucediendo es que el Fondo Monetario Internacional le está pidiendo al ministro de Economía que se haga de reservas, porque ellos lo que dicen es, si ellos no se hacen de reservas, ¿cómo van a hacer para pagarnos el dinero que nosotros hoy en día le estamos bajando mediante el acuerdo? Entonces, la pregunta tiene que ver un poco con cómo afectaría esa poca entrada de liquidación, superando un poquito los 1.000 en los próximos 3 meses, sabiendo que el dólar se le estuvo moviendo en estos últimos días, casi tocando los 1.300 pesos por dólar, con liquidaciones del trimestre de oro, ¿no? El trimestre más importante en liquidación de las cerealeras en lo que tiene que ver con el sector agropecuario. Bueno, la sensibilidad que vamos a tener en esta materia es tal cual la que vos estás describiendo. A ver, durante lo que fue el primer semestre del año, los dólares que ingresaron por la vía genuina de ingreso de dólares, que son las exportaciones, prácticamente se consumieron con las importaciones y la cuenta de servicios, principalmente turismo al exterior. ¿Sí? Entonces vos tenés una cuenta corriente que está crujiendo, digamos, que tiene déficit, y que aún con estos meses de oro, digamos, en términos de liquidación de divisas, que también fue promovida con, y no es menor esto, una baja de las retenciones a las exportaciones, con un sector del campo que es algo que viene pidiendo y que este gobierno se lo dio parcialmente y con una temporalidad. Entonces, ese incentivo que tuvieron, por supuesto, hizo que liquidaran en estos meses, y como vos decís, se viene un segundo semestre donde no están esos ingresos genuinos de dólares. Y es el principal frente a atender que tiene el gobierno, porque el FMI pone condiciones. El FMI dijo que teníamos que acumular una cierta cantidad de reservas internacionales que no se están acumulando, y si bien está haciendo la vista gorda en un montón de cuestiones del FMI, es probable que siga perdonando a la Argentina en sus incumplimientos de acumulación de divisas. Lo que al gobierno se le afecta es para poder salir a pedir préstamos al mercado voluntario, digamos, al mercado financiero internacional. Los repos, esos serían los repos, los sistemas de recompra. Los repos que ha colocado, pero también otras vías de financiamiento. El gobierno lo que necesita es bajar el riesgo país, que es algo que no está logrando. ¿Por qué? Porque los mercados ven que hay cierta insostenibilidad de este modelo. Es decir, no están los dólares suficientes y, digamos, ¿quién le va a prestar en la Argentina si no tiene la capacidad de repago, la capacidad de cancelar esos préstamos en algún momento? Con lo cual me parece que hay una cuestión clave, que es la falta de dólares. Es algo que es un problema histórico en la Argentina, con distintas, digamos, caras, con distintas facetas, pero que lo venimos repitiendo en nuestra historia, y es algo que el gobierno no quería reconocer. El gobierno habla que el principal problema es el déficit fiscal, que aparentemente lo solucionó, pero seguimos teniendo este tipo de restricciones de dólares que no nos permiten empezar un sendero de crecimiento. Celina, sí. Pero aparte, lo que a mí me parece muy loco de todo esto, es que cuando vos lo escuchás a Milei dice, no, pero nosotros hemos logrado superar el fiscal. Lo escuchás a Caputo en la enésima entrevista con Majul, y le dice, no, pero ahora, Luis, todo es distinto, porque ahora nosotros estamos realmente desendeudándonos, las cuentas están solventes. Y vos decís, está bien, pero nunca se les pasa por la cabeza a estos muchachos que pidieron 20.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional. Entonces eso es lo que quería preguntarte.
¿qué es lo que económicamente a ellos nos quieren hacer creer que tienen superávit fiscal cuando vos por otro lado decís, pero ¿cómo van a tener superávit fiscal si se endeudaron en 20.000 millones de dólares con un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Bueno, totalmente. Son visiones y contradicciones. A ver, ellos dicen, con superávit fiscal lo que logramos es que nosotros no emitimos dinero y entonces, digamos, los privados, si quieren sostener el nivel de consumo, tienen que sacar el dinero que tengan ahorrado. Entonces, eso no te afecta a la emisión monetaria y de esa manera sigo sosteniendo ese superávit fiscal y no voy a tener presiones sobre el dólar, porque si los privados van a vender sus dólares para seguir consumiendo, no va a haber plata, no va a haber pesos para seguir presionando sobre la divisa, cosa que no es real porque se está viendo cómo hubo formación de activos externos en los últimos meses, luego del cambio de régimen cambiario, y que los privados siguen comprando dólares y que más aún hay hoy promoción de la compra de dólares o del uso de dólares, la demanda de dólares, por ejemplo, para el turismo. Claro. Entonces, si vos ves que todo el superávit que vos, o los dólares, mejor dicho, que vos ingresaste por la vía genuina del comercio exterior, se te van en viajes al exterior, bueno, hay algo que no está cerrando. Entonces, yo creo que hay una contradicción también de este propio modelo económico, que es decir, yo hago una apertura importadora, incentivo la demanda de dólares en un contexto donde no tenés dólares. ¿Y qué piensa el gobierno? Voy a seguir endeudándome para sostener este esquema. Y ahí está la cuestión, que el Estado argentino está sobreendeudado en dólares y que no logra, a pesar de estos logros que quiere mostrar, ¿no?, de superávit fiscal y de baja de desaceleración de la inflación, no logra reducir el riesgo país, que es lo que le permitiría seguir sosteniendo esta bicicleta financiera o este modelo de financiarización de la economía por sobre lo productivo. Claro, ellos necesitan bajar el riesgo país para que si bajan de 500 puntos o llegan casi a 450, pueda el Toto salir a endeudarse como hizo en los primeros años de la administración de Mauricio Macri, con un modelo que abrió fuertemente el endeudamiento de ese PBI con poco margen de deuda que le dejó el segundo gobierno de Cristina Fernández. Pero ellos necesitan sensiblemente bajar ese número de riesgo país, si no, no pueden insertar deuda en los mercados. Exactamente, porque a diferencia de la primera versión del Pozo Caputo del año 2017 y 18, Argentina hoy ya tiene sobre sus espaldas este sobreendeudamiento contraído en aquel momento. Entonces no es la misma condición que le permite eso, que además fue un fracaso, digamos, le duró un año y medio ese esquema. Bueno, esto va por el mismo camino, más o menos. Va por el mismo camino, pero en un sentido que ni siquiera está pudiendo acceder a ese mercado financiero internacional, o está accediendo parcialmente con altas tasas, digamos, ellos creen que si vuelven a los mercados financieros internacionales se puede continuar con este modelo muchos años más. Pero bueno, ahí creo que está la clave, creo que eso no lo están consiguiendo, y en el medio está todo el mercado interno, ¿no? El deterioro de, como hablábamos recién, la industria, no solo en la provincia de Santa Fe, todo a nivel país, el deterioro del consumo, ¿no? Muy importante. Celina, eso era lo que quería preguntarte para cerrar esta entrevista y agradeciéndote. Sí. Porque como yo te decía hace un ratito que, bueno, tenés agosto, septiembre y octubre con pocas liquidaciones del sector agropecuario, de 4.700 julio a un poquito más de 1.000 en los 3 meses que estoy diciendo. La pregunta tiene que ver con si vos considerás que en estos 3 meses que van a ser de plena campaña electoral, de mucha política sobre la mesa, si vos considerás que ellos les puede llegar a ir mal electoralmente por el lado de que no puedan contener el tipo de cambio, o aún conteniendo el tipo de cambio, la recesión tan profunda, la caída de consumo a nivel masivo, les puede llegar a crujir y salir por ahí un problema que creían que no iba a tener por la fuerte caída del consumo, aún teniendo el control del tipo de cambio del dólar medianamente en niveles que estén, ponele 1.300, que no lleguen a 1.400 al tope de la banda. ¿Por dónde crees que cruje primero? ¿Por el lado de el discurso, ¿no? ¿Por la caída del consumo o por el tipo de cambio? Yo creo que la caída del consumo y principalmente de los ingresos de las familias, porque es la clave de eso,
es lo que ya se está resintiendo fuertemente. Cuando uno mira los conflictos, por ejemplo, en el sistema de salud, del tema de los salarios de los médicos, o bueno, en general las universidades, o esto de no homologar paritarias por encima del 1%, eso ya está haciendo algún tipo de ruido en las familias porque no están llegando, y a pesar de que se le muestra un índice de inflación del 1,5%, las familias se dan cuenta de cuando van al supermercado, cuando tienen que pagar el alquiler, la evolución ha sido mucho mayor. Con lo cual, ahí creo que hay una clave muy importante. También es cierto que hay una economía que va, si se quiere, a 2 velocidades, o un consumo que va a 2 velocidades. Hay sectores que han sostenido el ingreso, y que sectores medios y altos, y que de algún modo también hoy les es posible salir más al exterior, ir a hacer compras afuera, cambiar el auto, etcétera. Tal vez también quemando algunos ahorros porque aprovechan el tipo de cambio. Entonces, la realidad es que no te sé decir cómo les va a ir en las elecciones. Sí creo que ambos factores, y también la cuestión de estas presiones de los gobernadores sobre el superávit, digamos, porque no es otra cosa, si en el Congreso se llega a sancionar esta ley de modificación del reparto de los impuestos a los combustibles, eso va a resentir también las cuentas nacionales. Bueno, son todos puntos críticos que empiezan a poner en jaque este gobierno en un año electoral y acercándonos ya a la contienda, ¿no? Con lo cual me parece que ambas cuestiones están haciendo crujir un poco el modelo. El tipo de cambio también tuvo presiones en la última semana importantes, se movió hacia 1.300 cuando ellos, o el gobierno estaba diciendo que el tipo de cambio se iba a acercar a la banda inferior, ¿no? Que iba a bajar incluso. Con lo cual, bueno, eso también creo que pone en evidencia que este modelo no está funcionando de la manera que creía el gobierno. Bueno, Celina, hacía un par de años que no hablábamos, me parece. Así que te mando un beso, gracias y buen fin de semana. Bueno, gracias a ustedes, un saludo. Chau, chau. Gracias por la comunicación. Quien está hablando con nosotros era la economista Celina Calore, quien es una economista que trabaja en el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz, que se llama CESO y es rosarina, santafesina.